Queridos amigos cibernautas, iniciamos con la sección de Primero la Palabra y se encuentra con nosotros el profesor Antonio Álvarez Mestre. Profesor, bienvenido. ¿Cómo se encuentra en este día ya viernes? Ya se lo había dicho, muy bien, estoy contento de estar de nueva cuenta aquí con usted y con nuestros amigos de Ánimo Laguna. Siempre muy agradecido con su participación y el día de hoy pues con un interesante tema como cada viernes pues nos va a platicar acerca del tema inspiración y movimiento. Sí, mi amigo. Todos los coches, incluso las motocicletas y otros vehículos, tienen un velocímetro, pero aparte tienen un odómetro. ¿Qué mide el odómetro? ¿Para qué es el El odómetro? fotómetro es la revolución, ¿será? No, Ya me equivoqué. el odómetro mide el camino recorrido. Oh, claro, muy bien. Ese es el odómetro. Hay una palabra que es muy importante en ciencia, pero también es importante en las artes, que es la palabra método. Y método etimológicamente es lo que nos lleva más allá en el camino, lo que nos permite avanzar, lo que nos permite progresar en una investigación, en un trabajo artístico, también en una práctica deportiva, en cualquier trabajo es importante el progreso. Hay un camino. Y el camino es tan importante que, por ejemplo, Yeshua ben Yosef, el gran maestro, que para muchos es también divinidad encarnada, yo me incluyo, Jesús de Nazaret, decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabía usted que la religión cristiana tardó mucho tiempo en llamarse cristianismo? Y su primer nombre fue el Grupo del Camino. Así se le llamaba, el Camino. Eso viene en Hechos de los Apóstoles, y ahí viene también que en Antioquía de Siria fue donde por primera vez se usó el término cristianos para referirse de manera concreta, específica, a los seguidores de Jesús de Nazaret, que es el Mesías, y en griego, pues la palabra es Cristo, el ungido. ¿Qué es eso de ungido? El purificado con aceite, que era una manera de consagrar, por ejemplo, a los reyes, pero que también el aceite es muy importante en todos los ritos de purificación. Bueno, el método es importante, ¿quién lo niega? Y dejemos atrás esto de religión, aunque la etimología de religión yo los invito a que la tengan siempre presente, aquello que nos vuelve a conectar, Claro. aquello que restablece el vínculo, aquello que recupera el nexo. ¿El nexo con qué? Con la alegría de vivir, con la vida misma. Para los creyentes, con la fuente de todo, que es Dios. Eso es lo que significa religión. Pero como la entendemos en un término muy convencional y también empobrecedor, de catolicismo, religión bautista, o por otra parte el islam o el judaísmo, o tantas centenares, millares de concepciones religiosas que existen en el mundo actual y han existido a lo largo de la historia. Entonces, renunciemos, así sea de manera transitoria y con las aclaraciones pertinentes, al término religión. Y pensemos, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el camino? Y camino es un sustantivo, pero ¿qué tiene que ver el verbo caminar con la sabiduría? Mire, la cúspide de la filosofía griega se dio con un pensador que aprovechó lo mejor de su maestro Platón y por ende de Sócrates. Y estoy hablando, ya lo sabe, de Aristóteles. Y Aristóteles creó una escuela llamada el Liceo. Liceo, L-I-C-I-E-O, Liceo. Liceo es lo que era la academia propia de Aristóteles. La academia por antonomasia era la de Platón, la escuela de Platón, llamémosle así, aunque todavía no existían, la mejor universidad de sus tiempos, la Academia Platónica, y años después, ya muerto Platón, Liceo Aristotélico. Bueno, coexistieron y tuvieron incluso rivalidad, así como en Boston y en otras ciudades de Massachusetts
está frente a frente Harvard, frente al tecnológico de Massachusetts, el MIT, el mejor tecnológico del planeta, la mejor universidad del mundo, están frente a frente. Pues también en Atenas hubo una época en que estuvieron cercanas y siempre con una rivalidad que incluso fue benéfica, permitió progreso, la Academia de Platón y el Liceo Aristotélico. Bueno, pero ¿por qué me acordé de Aristóteles? Porque Aristóteles sacaba a sus alumnos, a sus discípulos, a caminar. Él daba las clases caminando. Claro que su especialidad era la física. Hoy entendemos por física el estudio de la materia y la energía, sí, claro, y sus transformaciones. Y pensamos, por ejemplo, en gente como Albert Einstein. Pero física, en los tiempos de Aristóteles, era el conjunto de las ciencias naturales. Principalmente, obvio, la biología con sus dos ramas, la botánica que trata de las plantas y la zoología que trata de los animales. Y era muy bueno para esa física, que es las ciencias de la naturaleza, Aristóteles. Y él daba sus disertaciones caminando con sus discípulos. Bueno, hay quien dice que la extraordinaria producción cognitiva, la maravillosa generación de conocimientos, fruto del Liceo Aristotélico, en gran parte se debió a que Aristóteles y sus discípulos caminaban, y caminaban mucho. Viendo los hábitos de directores de empresa, de encargados de organizaciones, de los CEOs, lo pronuncio de acuerdo a la prosodia española, que son los gerentes, los directores generales, los directivos de una empresa. Muchos de ellos en su oficina tienen una bicicleta estacionaria o tienen una caminadora, tienen aparatos para hacer ejercicio y se obligan, aparte de eso, a levantarse, caminar, ya no solo estirar las piernas, sino transportarse en una prudente, sana distancia. No se alejan demasiado, pero procuran caminar. Y se ha comprobado que ese movimiento es propicio para la generación de ideas. Hay un término que es muy importante para los artistas. Cuando hablo de artistas no me refiero solo a cantantes y actores de cine o de televisión, no, artista, el que practica las bellas artes, un pintor, un músico, un escultor, un literato, en fin, las bellas artes clásicas. Y es la palabra inspiración. ¿Existe la inspiración? Sí, y es muy importante. Pero la inspiración solo se aparece cuando la gente se está esforzando. La inspiración acostumbra a manifestarse tras mucho trabajo y mucha concentración. El más grande inventor práctico de la historia, con más patentes de todos los tiempos, el mago de Menlo Park, Thomas Alva Edison, 1093 inventos, el más famoso, el foco, la bombilla eléctrica, pero también los reproductores de sonido, que en aquella época se llamaban fonógrafos, y muchos más. Decía que el genio era un 95%, bueno, un 5% de de inspiración, y un 95% de transpiración. O sea, parecía que negaba la importancia de la inspiración, y no, pues era un porcentaje mínimo, pero es muy importante. Ya lo he contado aquí. Thomas Alva Edison con su equipo contrataba ingenieros, contrataba científicos, tecnólogos, sabía trabajar en equipo, se aplicaban duramente a la fabricación de artilugios, y cuando algo no salía, cuando había un estancamiento, cuando el obstáculo parecía insuperable, siempre
decía la misma frase Thomas Alva Edison. It seems to me that it's time to take a little nap. Me parece que es tiempo de una siestecita. Y se iba a su estudio, a su oficina. Frente al escritorio había un sofá desvencijado, con la tapicería ya rota, con resortes zafados, seguramente pringoso, con manchas propias de una fábrica. Y ahí se acostaba Thomas Alva Edison, ya lo he contado aquí, y al lado de ese sofá ponía casos, y él se acostaba con un balín en la mano, y tan pronto se relajaba para dormir, la siesta, pues abría la mano y caía el balín, y entraba en contacto de manera estrepitosa con la superficie del caso. Y ese era su despertador. Bueno, el caso es que Thomas Alva Edison muchas veces dijo lo que Arquímedes en la Grecia antigua, en Siracusa, bueno, que era una zona de influencia griega, repitió, Eureka, nada más que en inglés, I found it, lo he hallado, lo he encontrado. Entonces, vamos a acostarnos y a dormir una siesta y nos vamos a volver genios tan productivos como Thomas Alva Edison. Bueno, sería. No, él se aplicaba al máximo, se esforzaba junto con su equipo, le invertían mucho sudor, invertían mucho esfuerzo, se cansaban, se aplicaban, estudiaban con método. Y luego venía un momento que era necesaria la relajación, y tras la relajación muchas veces aparecía el hallazgo, el descubrimiento, la superación del obstáculo, el dejar atrás el estancamiento. El Eureka de Arquímedes, el I found it de Thomas Alva Edison. Pero este es un método, mi amigo. Y método, vuelvo a recordar, la etimología. Etimología de método, más allá en el camino. Odómetro, que va en el tablero del automóvil, pues marca aquí en los países, de habla hispana, los kilómetros recorridos. Sí, claro. En Estados Unidos eran millas. Sí. No por hora, porque eso sería más bien el velocímetro, sino el odómetro, lo ya recorrido. Un vehículo normalmente son 40,000 kilómetros al año, sin abusar, 40,000 kilómetros al año, pero esa es la circunferencia del planeta Tierra, por cierto. Y entonces, odo es camino y está en método, lo que permite ir más allá en el camino. Está en la palabra sínodo, que es muy importante. Sínodo es caminar juntos. Por eso, por ejemplo, en la Iglesia Católica, pero en otras organizaciones también, se realizan sínodos. La Iglesia Católica originalmente eran sínodos episcopales, es decir, sínodos para obispos, siguen siendo los obispos el núcleo, pero venturosamente cada vez hay más participación de gente que no tiene la condición de obispo. Y ya sabe que a mí me da por la etimología. La palabra episcopo, de ahí viene obispo, en inglés le dicen bishop, pero episcopo significa el que mira desde arriba. Pero no porque se crea superior, no. Es el supervisor. ¿Y qué hace un supervisor? Pues el que revisa, el que ve y vuelve a ver, revisar que las cosas estén funcionando correctamente. Entonces, muchas veces necesitamos tomar distancia para ver con perspectiva y encontrar el camino donde nos llevará a la solución venturosa, por ejemplo, de problemas. ¿La inspiración existe? Por supuesto que existe, pero se aparece cuando el músico ha estado
con su guitarra tratando de hacer una canción y hay pedazos que le salen y hay otros que no quedan y sigue intentando y de repente entra en esa zona que los especialistas en creatividad le llaman el flujo, la zona de flujo, el flow state, y tal cual fluye y surge la letra, surge la música de una bella canción. Y lo mismo pasa con problemas técnicos, y lo mismo pasa en la investigación científica, y lo mismo pasa en las relaciones humanas, y lo mismo pasa en la práctica deportiva. Entonces, una sana combinación de esfuerzo metódico, momentos de pausa para relajarse y otra vez más esfuerzo, y eso nos permite mucho avanzar. Vuelvo a recomendar un libro que se llama The Brain Rules, las reglas para el cerebro, escrito por el biólogo molecular, pero también especialista en neurociencia, John Medina. Y John Medina nos dice que es indispensable el descanso periódico, el descanso cotidiano, y no solamente en la noche, que llega la hora de dormir. Él, por ejemplo, recomienda las siestas de poder, y otros hablarán de espacios de meditación y de visualización. Sí, es la pausa que refresca, y no estoy haciendo un comercial para ninguna bebida carbonatada. Necesitamos esas pausas. Mire, el Taylor fue un tratadista administrativo, Frederick Taylor, que muchos lo consideran el padre de la administración científica. Muy bien, ajá. Taylor le daba por estudiar lo que hacían los mejores trabajadores y decía, si estos son capaces de hacer esto, el resto también lo puede hacer. Sí, claro. Y incrementaba la productividad de los equipos de trabajo. Y él siempre estaba midiendo tiempos y movimientos, los tiempos y los movimientos, y era fanático del cronómetro. Yo sé que fuera de contexto, esto se puede y se ha prestado al abuso. Hemos hablado aquí, por ejemplo, de la película Tiempos Modernos, donde en una fábrica Charlie Chaplin representa un obrero que es explotado. No hay un momento que pueda ser dueño de sí. Él se aliena, se altera, se convierte en un apéndice de la máquina. Todo el día está ajustando tuercas y ya todo lo ve como una tuerca. Entonces, por eso ese tipo de trabajo repetitivo, monótono, rutinario, contrarreloj, lleno de prisa, es alienante. Alienante es lo que nos convierte en lo que no somos, lo que nos despoja de nuestro verdadero ser. Pero el Taylor original recomendaba mucho que los obreros tuvieran periodos de efectivo, de verdadero, auténtico descanso. Claro. Y decía, las personas descansadas producen más y mejor. Sí, claro, por supuesto. Y entonces vamos a crear los medios para la profilaxis, para la higiene mental, para el sano esparcimiento, para que nuestros equipos de trabajo siempre estén sanos y capaces de dar lo mejor de sí. Facundo Cabral, el cantautor argentino, decía que el movimiento es el mejor momento del sentimiento. Claro, para que no se quede nada más en la mente y en las palabras. El sentimiento tiene que expresarse, manifestarse, dársele libertad para que se vean sus efectos. Pero también es el origen, la génesis, y es el destino de los más nobles sentimientos, el movimiento. ¿Y el movimiento con qué se asocia? Con libertad. El movimiento con qué se asocia? Con esparcimiento, con recreación,
volver a crear. ¿Y qué volvemos a crear? Nuestra biofilia, es decir, nuestro amor por la vida, nuestra vitalidad, todo eso. Perfecto, profesor. Oiga, pues este tema tan interesante que del cual nos dio cátedra el día de hoy, donde pues sí aprendemos bastante y como siempre se lo menciono, también reforzamos por ahí algunos conocimientos que quizás teníamos un poco rezagados, muy importante, y de verdad que le agradecemos muchísimo por su tan valiosa participación este viernes en Ánimo Laguna. Lo esperamos el próximo viernes. Aquí estaremos con mucho gusto. Muchísimas gracias.